Wall Street entra en una de las semanas más importantes del mes con inversionistas, por supuesto, pendientes de la Reserva Federal, Kevin Warsh tomando ya la presidencia, el dato de inflación, el PCE, el crecimiento económico y una nueva ronda de resultados corporativos que podrían, por supuesto, redefinir cuál es ese rumbo del mercado en este 2026. Por ello, conversamos con el empresario e inversor fundador de Cazadores del Profit, Rafael González Bautista. Está aquí para ayudarnos a entender realmente qué está moviendo a los mercados, ese impacto de las tasas de interés, ese comportamiento también del Bitcoin y cómo prepararse incluso para la volatilidad que viene. Así que, Rafael, bienvenido a tu casa Comercio TV. Hola, muy buenos días. Qué gusto compartir con vosotros este ratito, como siempre. No, Rafa, siempre es un placer para nosotros tenerte acá y sobre todo para tratar de entender todas estas cosas que están sucediendo en el mercado. Vemos que hay muchas señales mixtas, obviamente. Por un lado, récords históricos en tecnología, lo hablábamos, por ejemplo, el caso de Micron, pues batiendo récords impresionantes, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero también vemos que al mismo tiempo, pues una presión por la inflación, el petróleo que hoy está cediendo por un posible fin de la guerra con Irán, o rumores de fin de guerra con Irán, pero también vemos tensiones geopolíticas. Entonces, ahora que vemos, mañana sale el PCE, Kevin Warsh, nuevo presidente de la Fed, ¿qué esperas tú que la Reserva Federal haga en este escenario tan complicado que se está volviendo este trabajo? ¿Cómo lo va a recibir Kevin Warsh realmente ahora como nuevo presidente de la Fed? Yo creo que esa es la gran pregunta que la gente se está haciendo. Pues es que es una pregunta que nos hacemos todos, porque si era incómoda la situación que tenía Powell, la situación de Kevin Warsh es aún peor, porque Powell todavía podía defender cierta equidistancia. En cambio, Kevin Warsh, pues está claro que llega con una bendición directa de Trump. La Fed está entrando en esta zona tan incómoda, y sobre todo porque durante años, especialmente desde la crisis del 2007, todo era relativamente sencillo, ¿no? O se estimulaba el crecimiento o se frenaba la inflación, y todo lo hacían pues nada más que con un poquito de abrir el grifo de la liquidez. Pero es que ahora hay que manejar el crecimiento de la deuda pública, la situación, esperemos que sea coyuntural, del petróleo, la geopolítica y un mercado que, perdón, se ha vuelto adicto a la liquidez. Es un mercado que durante años ha mirado otros fundamentales y hoy es la liquidez el verdadero rey. Y creo que ese es el verdadero problema que tiene Kevin Warsh. El mercado quiere que recorte tasas porque Wall Street sigue funcionando como si estuviese en el mundo del dinero gratis que hemos tenido pues, en las últimas décadas, pero la inflación todavía no está totalmente domesticada y el petróleo, que está cerca de los $100, complica muchísimo cualquier relajación monetaria. Además, hay otro factor del que se habla poco. El Tesoro estadounidense sigue absorbiendo liquidez mediante la emisión de deuda y el relleno del TGA. Esto es un tema que llevamos hablando prácticamente 2 años y que no se ha resuelto, no tanto si 2 años, pero sí cerca de año y medio, y que no se ha resuelto. Entonces, lo curioso es que Wall Street sigue celebrando el boom de la tecnología y la inteligencia artificial como si el ciclo económico no existiera. Como bien acabas de decir, Nvidia, Broadcom, Supermicro parecen vivir en otra dimensión financiera. Las IPOs que vienen parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero los bonos están diciendo la cosa muy clara. Ojo, la inflación no ha muerto. Y normalmente cuando los bonos y la bolsa están contando historias distintas, alguien termina equivocándose y casi siempre es la renta variable. Entonces, así un poco lo que, cerrando, ¿no? Es que la Fed le han salido nuevos monstruos contra los que pelear y sobre todo necesita de alguna forma pasar con terminar con la adicción y la dependencia a la liquidez que tiene Wall Street en este momento. Definitivamente, Rafael. Ahora, también sabemos que esta semana es bastante importante. El mercado estará muy pendiente de ese dato de inflación, el PCE, también del GDP, ese Producto Interno Bruto. ¿Qué podríamos esperar de estos reportes del día jueves y cómo crees tú podrían cambiar, por supuesto, la narrativa actual de Wall Street sobre tasas de interés y también sobre ese crecimiento, esa expectativa económica como tal? Porque al final sabemos que más presión, por supuesto, incluso con el tema del petróleo,
obviamente genera más presión sobre compañías, más presión sobre el consumo y por lo menos es lo que hemos pues venido viendo. Sí, es que como tú bien acabas de decir, estamos viviendo en una narrativa muy concreta, que es la desaceleración moderada, con una inflación que vaya bajando lentamente y recorte las tasas que tenemos en el horizonte. Ese era el esquema en el que pues, estábamos todos viviendo en esa Arcadia, pensando y que Wall Street ha descontado durante muchos meses. El problema es que el PCE, que además recordemos que es el indicador de inflación favorito que tiene la Fed, puede romper esa narrativa de una forma muy rápida. Si sale más caliente de lo esperado, el mercado va a tener que replantearse cuántos recortes van a ser posibles en 2026, cuando hoy ya estamos hablando de que prácticamente está todo descartado en 2026 y que como mucho estaríamos hablando de algún posible recorte muy al final, pero recordemos que ya en las loterías empieza a aparecer una subida a partir de septiembre. No segura, pero con cierta probabilidad. Están dándole ya una probabilidad del 40%. Y este es otro tema importante. El PIB, el GDP, el crecimiento sigue fuerte mientras la inflación permanece elevada. Con lo cual, la Fed tiene aún menos argumentos para recortar. Este es un escenario francamente incómodo para Wall Street, para la Fed, como decíamos antes, porque va a implicar tasas altas durante más tiempo, algo que sobre todo le pega al Russell. El Russell va a sufrir más y vemos muchísimas oportunidades de value, porque hay muchísimas oportunidades de value, pero esas oportunidades de value están muy lastradas por la situación que nos están dando las tasas altas. Lo interesante es que el mercado lleva meses intentando convencer de que puede tenerlo todo, y lo está consiguiendo, ¿no? Crecimiento sólido, inflación cayendo, que últimamente pues, se ha visto un poco más postergado, la IA disparando beneficios y además con tasas bajando. Esperemos que podamos volver a esas tasas bajando en el momento en que está claro que ha habido dos situaciones que han impulsado la inflación, que el segundo ciclo inflacionario que podríamos decirle, que ni siquiera está, pero que empieza a aparecer. El petróleo y el efecto que, como bien dijo Powell en sus últimas alocuciones públicas, pues el tema de las tasas, ¿no? El tema de los impuestos de los aranceles, ¿no? Entonces, toda esta circunstancia esperemos que poco a poco se vaya reduciendo. Por eso la cita de mañana jueves puede ser importante. No va a cambiar todo, pero sí podemos ver un poquito la percepción de hacia dónde va el ciclo. El tema es que cuando el mercado lleva muchos meses, incluso año y medio, intentando descontar un aterrizaje suave perfecto, y hay una frase que nos tenemos que acordar siempre, es que la economía rara vez regala perfección. Yo no lo he conocido nunca, que haya salido todo perfecto, ¿no? Así que hay que estar muy atentos a esta circunstancia que nos pueda dar. Muy interesante lo que estás comentando porque pues, precisamente nosotros hablábamos al inicio del programa de eso, como que el escenario perfecto para Kevin Warsh, para la economía sería petróleo bajo, inflación controlada, pues, AI disparado, pero sabemos que no es así, ¿sabes? Normalmente pues, este escenario que tenemos hoy, por ejemplo, con el tema del conflicto con Irán, no lo teníamos cuando hicimos las previsiones el año pasado. Ahora, las compañías tienen earnings importantes y ellas también están asumiendo este tipo de riesgo, están reajustando sus escenarios. Vemos, por ejemplo, esta semana van a reportar en compañías importantes que afectan al consumidor, que lo vamos a ver en el PCE mañana, que lo vamos a ver en el Producto Interno Bruto. Vamos a ver a Dell, vamos a ver a Salesforce, vamos a ver a Costco, vamos a ver a Marvel. Y algo que tú comentabas, ya hay mucha euforia. Yo también me declaro víctima de la euforia del verano, que vamos a tener estos IPOs que son una locura, que es algo que también es inédito. Pareciera, es una desconexión total parece como que la economía real y la economía de Wall Street. Porque pues estamos viendo la algarabía que ya está causando SpaceX, estamos viendo Anthropic, estamos viendo OpenAI, todas estas compañías que puedan entrar, pero realmente, ¿qué sectores tú crees que podrían sorprender esta semana? ¿Qué nos van a decir esos resultados sobre la salud real del consumidor y también la economía de la estadounidense? ¿Estamos siendo demasiado optimistas o realmente estamos enfocados en fundamentos reales? Mira, la desconexión que existe muchas veces entre Wall Street y Main Street, que a veces decimos, ¿no?
muchas veces siempre se aplica a los finales e inicios o cambios de ciclo, ¿no? De las fases del ciclo. Es muy típico, dado que la reacción de Wall Street es más rápida y Main Street es un poquito más lenta, ¿no? La economía real es un poquito más lenta en llegar a esos ciclos, ¿no? No siempre es así y no siempre tiene la razón Wall Street, eso tenemos que decirlo, pero sí estamos viviendo algo muy extraño. Y esta semana, como tú bien dices, presentan grandes empresas. Yo le pongo mucha visión a lo que pueda presentar Costco, sobre todo el guidance de Costco. Hay dos empresas que, tanto el guidance de Costco como el guidance de Walmart, que para el consumo son grandes focos, son grandes faros que nos dicen por dónde puede venir. Pero claro, como bien dices, mientras que veamos a empresas, Dell, Salesforce con su esfuerzo que está haciendo también con el tema de la IA, que presenta resultados hoy, Broadcom, todo cuentas que veas empresas que se están beneficiando con una demanda brutal en servidores, en networking, en centro de datos, pues hay mucho CAPEX ahí metido, ¿no? Pero luego está el consumidor y por eso le voy a poner mucho ojo a cuál es la realidad, ¿no? Con Costco, que es un termómetro social de la economía americana, no solamente por su guidance en ventas. Recuerda que el modelo de suscripción de Costco siempre y tradicionalmente ha sido un grandísimo indicador, porque una de las primeras cosas que quita la gente son esos gastos de membresías, con lo cual, si Costco aguanta bien, significa que el consumidor todavía tiene capacidad de gasto, aunque este cada vez sea un poquito más selectivo, ¿no? Así que yo creo y lo estamos viendo durante todo el año, estamos viendo un mercado mucho más selectivo, donde un puñado de acciones sigue funcionando, siga creciendo. Es verdad que ya este mercado selectivo ya no le basta decir que tenemos IA para que de repente y de la noche a la mañana suban un 20%. Ahora Wall Street empieza a pedir algo más incómodo y son los beneficios reales. Beneficios reales y cuál es tu guidance. Siempre va a estar mucho el cuánto has ganado hasta hoy, pero cuánto pretendes ganar para los próximos trimestres. Y eso es algo muy importante. Lo hemos vivido en distintas, y voy a poner entre comillas la palabra burbuja, ¿no? Pero lo hemos visto en distintas burbujas, que hay eras o momentos en los que se venden narrativas y hay momentos en los que solo te compran demostrar resultados. Creo que estamos o podemos acercarnos a ese impasse, ¿no? En el que hemos vendido narrativa durante muchos meses de IA, pero cada vez más tenemos que ver resultados y una guidance real y sostenible. Antes de la próxima pregunta, quiero rescatar un poco el tema de Costco, porque veíamos Walmart también, que hizo el reporte la semana pasada. Fue un reporte mejor de lo esperado, pero tal cual como tú lo comentas ahorita. O sea, ahí Walmart está diciendo, sí, fue bueno, pero cuidado. O sea, no estamos previendo que para el futuro, si seguimos en este ciclo, pues el consumidor pueda resistir tanto más de lo que ya ha resistido. Y veo que ahora tú dices una historia bastante similar con el tema de Costco, que pueda que nos sorprenda con un guidance y resultados sólidos. Está subiendo el día de hoy, no ha tenido el mejor mes, pero hoy está en positivo. Pero veo que puede ser una historia bastante conectada, porque al final del día, eso es el americano de verdad, el americano común, el que va para Walmart, el que va para Costco, no necesariamente el que está comprando el 401k, porque a cierta edad tú no te preocupas del 401k, a menos que ya estés a 2 años de retirarte. Sí, eso está claro. Y el guidance de estas compañías suele cumplirse muy bien. De hecho, Walmart sabemos que tiene una capacidad de casi cumplir su guidance de una manera muy, muy exacta. Por eso le estamos mirando mucho más al guidance, a lo que están pronosticando para los próximos meses, más que a los resultados que han tenido hasta ahora, donde también pues el crédito ha estado funcionando bastante bien y ya sabéis la dependencia del crédito a la larga con guidance que vayan un poquito buscando retrocesos, pues no suelen ser tan bien recibidos por los stakeholders y la verdad que puede penalizar ligeramente o si no penaliza, al menos sí ser grandes indicadores de lo que pueda venir para los próximos meses. Rafa, antes de cerrar, y porque te veo ahí como iluminado, ¿no? Tienes un póster al lado tuyo, entonces pareciera que estás iluminado por ese tema. No, en serio, hablemos un poquito de Bitcoin, de activos digitales, con todo lo que estamos viendo, esta incertidumbre global y más dinero, por supuesto, entrando a ese ecosistema institucional.
¿Cómo ves a Bitcoin? ¿Cómo lo proyectas? ¿Lo ves consolidándose como un refugio alternativo o crees que sigue siendo todavía un activo pues extremadamente aún especulativo, incluso para ese entorno que, como decías tú, hoy en día el mercado, hoy en día el inversionista quiere pues solidez, quiere fundamentos para poder seguir trayendo liquidez de dinero? Como bien ves ahí en el fondo de mi oficina, el logo de Bitcoin, pues por supuesto que sí tengo pues aprecio mucho a ese activo y más bien la idea que subyace detrás de él, no tanto al activo, ¿no? Ya sabemos que no nos tenemos que enamorar del activo. A ver, Bitcoin sigue siendo volátil, eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, quién está comprando y vendiendo hoy y por qué método lo está comprando. A ver, hace 5 años el mercado cripto, que es donde mucha gente lo descubrió, 5 o 6 años, después, durante la pandemia, el tiempo libre, todas esas cosas, de repente mucha gente descubrió ese activo. Y era un activo que era prácticamente retail y pura especulación. Hoy tienes los ETFs, tienes spot, tienes fondos institucionales, tienes tesorerías corporativas y leche, perdón por mi palabra, pero hay debate político sobre las stablecoins y la regulación financiera digital. Este Clarity Act detrás que estamos ya, bueno, pasito para adelante, pasito para atrás, pero ahí está tras el horizonte. Y eso está cambiando mucho el juego. Ahora también depende, eso fue siempre, no es que ahora sea más, pero depende mucho de la liquidez global y os estoy insistiendo mucho en la liquidez global porque llevo 2 años como Don Quijote peleando contra los molinos de viento, hablando de que todo se está definiendo por las circunstancias de la liquidez global. El resto es un poco de ruido de fondo. Cuando el mercado cree que vienen además las tasas, recorte de tasas, Bitcoin se comporta muy bien. Y cuando suben los rendimientos de los bonos y el dólar, pues se fortalece. Y eso, pues, el dólar se fortalece, pues, entonces Bitcoin es el que sufre. No podemos olvidar los ciclos de Bitcoin. El ciclo actual proyectado nos diría que estaríamos viendo mínimos todavía de Bitcoin de aquí a octubre o noviembre del presente año y a partir de ahí entraremos en zonas de capitulación y recordemos que esto no son consejos de inversión, entraríamos en zonas de capitulación y empezaríamos a poder subir, ¿no? Por eso yo hoy sigo diciendo, Bitcoin está en una transición, todavía no es un refugio clásico como lo es el oro. Cuidado, que el oro también ha subido mucho en su parte especulativa y ha reducido un poco el refugio de valor, ¿no? Pero tampoco es ese casino digital que nos vendían hace 7, 8 años, ¿no? Y aquí las stablecoin van a jugar un papel, bueno, enorme, porque más allá de Bitcoin, lo que realmente se está creciendo en las infraestructuras financieras basado en blockchain, pagos, tokenización, transferencias y activos respaldados por deuda soberana están ahí, están las stablecoin detrás. Yo siempre insisto en lo mismo. Cuando un activo se pone bajo las luces y todo el mundo lo mira, su componente especulativo crece, pero el componente que hay real detrás de ese activo decrece, ¿no? Bitcoin tiene un componente especulativo muy grande y un componente de reserva de valor todavía no tan grande. Pero si me dices si en los últimos años su componente de reserva de valor ha crecido, absolutamente. Se ha disparado, ha crecido enormemente y su componente especulativo bajando. Nada más que veamos las amplitudes del ciclo, cada vez son menores. Oye, estamos viendo en esta semana activos como el petróleo, que se mueve con mucha más especulación que lo que hace Bitcoin. Incluso el oro en este año ha tenido movimientos más fuertes de los que se le asociaban directamente a Bitcoin, ¿no? Con lo cual, creo que poco a poco estaremos viendo a un Bitcoin cada vez menos especulativo. Esperemos que nunca pierda 100% la especulación, porque si no va a ser un activo muy aburrido, pero cada vez más reserva de valor. Pero es algo que no es blanco-negro, sino que hay que ver más bien en qué momento estamos y dentro de cada momento asignarle qué estoy comprando real y cuánto hay de especulación detrás de ella. Muy interesante. Me encanta. Tenemos que hacer una segunda parte de esto. Rapidito. Me dejaste con algo y lo estoy viendo aquí en pantalla. En el año 2023, exactamente el 8 de enero, el Bitcoin costaba 20.832. Solamente diré eso. Hace 3 años costaba 20.000. Hoy cuesta 70.000. Sí, el tema es
que ese es el precio. Recordemos siempre que una de las peleas que tenemos es la diferencia entre precio y valor. El precio de Bitcoin es altamente especulativo, su crecimiento, y vaya, y te vas al 19 al principio, o en el 20 y lo vimos a $3.000, o sea, por supuesto que es un activo volátil, pero lo que está detrás y subyace detrás del activo, eso, aunque también ha cambiado un poquito de cómo se está interpretando el activo, pero sigue siendo lo mismo, y es esa reserva finita, es esa no posible falsificación, es esos valores que tiene detrás y que son los que permiten decir que a día de hoy sí tiene un porcentaje de ese precio, sí es reserva valor, y otra parte es la parte especulativa. La parte especulativa creo que para mí en este momento empieza por encima de los 55, 60 mil dólares, está la capa especulativa, y por debajo ya está lo que podríamos decir el valor, y digo real porque es siempre hablando de lo que subyace detrás del activo. Y es una interpretación muy a mí personal, pero por ahí es por donde creo que pueden estar esos mínimos del ciclo en el peor de los casos. Bueno, Rafael, como siempre, gracias por venir a Plaza Comercio TV. Rafael también desarrolla el Market Tracker, una herramienta de análisis y seguimiento de mercado que está disponible para inversionistas, para traders que por supuesto buscan entender, como lo hicimos hoy en esta conversación, mejor, ¿no?, esos movimientos de Wall Street en tiempo real. Hasta la próxima, Rafael, pero ya sabes, esta es tu casa, así que no tardes mucho en regresar. No, claro que sí, siempre encantado de estar con vosotros. Ese Market Tracker que publicamos diariamente, la apertura de mercado a las 8:30 de la mañana, para que tengan ahí todo el mundo la información calentita, sepan por dónde se van los mercados, es 100% gratuito, se publica en Substack, con lo cual todo el mundo está súper invitado a que reciba esa información de primera mano a las 8:30 de la mañana, ¿no? Bueno, en vuestro caso ya es 9:30, ¿no? Pero sale bien tempranito para que tenga todo el mundo la información en apertura de mercados y sepa por dónde se va a mover el mercado. Rafael, yo recibo ese correo, así que gracias también por mantenerme desde tan temprana. También estoy suscrito. Muy bien, estamos bien. Así que audiencia, no se pierdan de también estar suscrito a Market Tracker, pero por lo pronto, Rafael, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias, y estamos aquí de nuevo, y solamente recuerden que hay que ver el camino de la liquidez para saber hacia dónde vamos. Nos vemos pronto. Bien.